espacio donde abordaremos la unidad número 6 y específicamente estaremos hablando sobre compra-venta mercantil, uno de sus temas más importantes. Hablaremos de sus características, de sus diferencias con la compra-venta civil y también estaremos hablando sobre la evicción, los vicios reinhibitorios y las modalidades del contrato. Y nuestros objetivos al estudio de esta unidad tienen que ver con que el alumno pueda conocer las generalidades de la naturaleza jurídica y las diferencias entre los distintos contratos existentes. Hemos preparado, como en oportunidades anteriores, unas placas que nos van a ayudar en el desarrollo más detenido de esta unidad. A continuación vamos a poner en pantalla las imágenes de estas placas para continuar nuestro desarrollo. De esta manera entonces abordamos el módulo número 6, compra-venta mercantil. Y comenzamos con el artículo 1323 del Código Civil, que dice que habrá compra-venta cuando una de las partes se obliga a transferir a la otra la propiedad de una cosa y ésta se obliga a recibirla y a pagar un precio cierto en dinero. Las generalidades como acto de comercio podemos decir que es el típico acto de intermediación en el cambio. Cumple una importante función a cambio de bienes por dinero. La compra que se hace el comerciante es para revender lo adquirido, tiene por un fin el lucro, es decir, la intención de especular. El artículo 450 del Código de Comercio define a la compra-venta mercantil como un contrato por el cual una persona, sea o no propietaria o poseedora de la cosa objeto de la convención, se obliga a entregarla o a hacerla adquirir en propiedad a otra persona, que se obliga por su parte a pagar un precio convenido y la compra para revenderla o adquirir su uso. Las diferencias que podemos encontrar con otros contratos, como por ejemplo con la permuta, es que en la permuta se da una cosa a cambio de otra y en la compra-venta se da una cosa contra el pago de una suma de dinero. Con la locación de cosas, en este caso, solamente se concede el uso y goce de la cosa cuando hablamos de una locación. Y otra de las diferencias es que en cuanto a la percepción de los frutos, o sea, no es lo mismo alquilar o dar algún tipo de locación que hacer un contrato de compra-venta. Con respecto a la donación, en este caso se da la cosa y no hay un pago, no existe esa contraprestación monetaria, excepto en los casos de donación con cargo. Si hablamos de caracteres de los contratos de compra-venta, podemos decir que en un principio es típico o nominado y hacemos referencia a que la ley lo asigna bajo una denominación especial, que es consensual, que queda perfeccionado solo por el consentimiento de las partes, a partir de las cuales éstas quedan obligadas, que es bilateral o sinalagmático, que quiere decir que las partes se obligan recíprocamente la una hacia la otra. Otra de las características de los contratos de compra-venta es que es oneroso, o sea, las ventajas que se procura una u otra de las partes no es concedida sino por una contraprestación que de ella ha hecho lo que se obliga a hacerle a la otra. La prestación de una se da en razón de la contraprestación de la otra. Es conmutativo porque cada una de las partes en el acto de formación del contrato pueden estimativamente determinar las ventajas o beneficios que puedan obtener. Por excepción, porque puede no ser conmutativo y ser aleatorio, por ejemplo, como ocurre cuando las ventajas o los beneficios que se puedan obtener. Por excepción, puede ser no conmutativo
y puede ser aleatorio, como ocurre cuando las ventajas económicas quedan sometidas a un riesgo mayor o menor. Y por último, podemos decir que es no formal. Dentro de estas diferencias con otros contratos, podemos también mencionar la diferencia que existe con la compra-venta civil. Las características más importantes y las diferencias las podemos encontrar. Hablando de compra-venta mercantil, el artículo 450 del Código de Comercio hace referencia a este tipo de compra-venta en especial, y en el caso de la compra-venta civil lo tenemos estipulado en el artículo 1323 del Código Civil. En el la primera diferencia que podemos encontrar es que en el caso de compraventa mercantil debe recaer sobre cosas muebles. En cambio, en la compraventa civil puede recaer también sobre bienes inmuebles. En el caso de la compraventa mercantil, reconoce siempre un antecedente o un consecuente necesario si la venta de un artículo adquirido a tal efecto o su correlativa adquisición para revender o alquilar una cosa a fin de obtener un lucro. En la compraventa civil se compra o se vende sin los antecedentes referidos, generalmente para satisfacer necesidades personales y no para obtener un lucro. En el caso de la compra-venta mercantil, son varias las ventas de cosa ajena y la promesa de venta de cosa ajena, lo cual no sucede en la compra-venta civil porque sabemos que la cosa ajena no puede venderse. En la compra-venta mercantil, las prescripciones de las acciones por el precio en el contrato mercantil es de 2 años y en el caso de la compra-venta civil es tan solo de 1 año. El plazo para reclamar vicios rehabilitatorios en caso de la compraventa mercantil es de 6 meses y en la compraventa civil es de 3 meses. El plazo de entrega que surte efecto en la compraventa mercantil es de 24 horas, salvo que se consideren algunas otras características especiales y que se determinen otro tipo de lapsos de tiempo. En cambio, en la compraventa civil el plazo se da cuando lo exige el comprador. Y si hablamos de fechas de pago, en el contrato mercantil es a falta de estipulación 10 días. En el caso de compraventa civil se paga el precio en lugar y tiempo en que se entrega la cosa. Ahora vamos a hablar acerca de los casos de compra-venta no considerados mercantiles. El artículo 452 dice que no se consideran mercantiles a las compras de bienes raíces y muebles accesorios. Los objetos destinados al consumo del comprador o de la persona por cuyo encargo se haga la adquisición. Las ventas que se hacen, por ejemplo, los labradores o hacendados, de los frutos de sus cosechas y de ganado. Las que se hacen aquellos propietarios de cualquier clase de persona, de los frutos y efectos que perciban por razón de rentas, dotación, salario, etc. Si hablamos de los elementos, podemos dividirlos en elementos según el Código Civil en comunes y específicos. Dentro de los elementos comunes hablamos de la capacidad y el consentimiento. Sabemos que la capacidad tiene que ver con algo que señala muy bien el Código Civil y en el caso del vendedor, la capacidad para disponer de sus bienes, del comprador para obligarse. En el caso del consentimiento, que es otro de los elementos comunes, el consentimiento está dado por el comprador que quiere adquirir la propiedad o la cosa y que el vendedor quiera transferírsela y recibir por ella un pago convenido.
Si hablamos de los elementos específicos, es decir, cosa, precio y venta de la cosa ajena, debemos aclarar que la cosa en la compra-venta mercantil puede recaer sobre cualquier cosa que tenga valor. Y si hablamos de precio, debe ser en dinero, cierto, pero no es indispensable que se determine por las partes el momento del contrato en una suma precisa de dinero. Y cuando hablamos de venta de la cosa ajena, el artículo 453 dice que la compra-venta de cosa ajena es válida. El vendedor está obligado a su entrega o en su defecto a abonar los daños y perjuicios siempre que el comprador ignorase que es cosa ajena.